Bienvenidos a este video de pronósticos, donde veremos cómo se clasifican los modelos de pronósticos y cuál es la metodología de análisis. Este esquema lo que denota es que los pronósticos se pueden dividir en dos tipos de métodos: métodos cuantitativos y métodos cualitativos. En los métodos cualitativos podemos ver que tenemos tres subdivisiones. Hablemos primero del ajuste de curvas subjetivo. Estos métodos prácticamente tratan de pronosticar de manera subjetiva hechos futuros, es decir, hacer un pronóstico pero cuando no se poseen datos históricos o los datos son mínimos para hacer un análisis específico. En ese sentido, se usan opiniones de expertos para establecer dichos pronósticos. Estos métodos cualitativos son llamados métodos de pronóstico que requieren una opinión. Por ejemplo, cuando se quiera introducir un producto, no hay datos de ventas anteriores, entonces se debe de tener la opinión de un experto, que precisamente puede ser el miembro de un equipo de ventas, ¿no?, para poder hacer los pronósticos respectivos. Supongamos, veamos el ajuste de curva, cómo podemos aplicarlo. Este método generalmente se aplica cuando se requiere pronosticar ventas futuras de un nuevo producto que a lo mejor que es nuevo y que no se tienen datos, obviamente, ¿no? En este sentido, lo que se requiere es establecer cuál es la curva de este producto. Recordemos que para lanzar un producto nuevo, pues hay una curva que se especifica de crecimiento, luego de madurez y posible un decrecimiento si no se incluye alguna innovación en el producto. Entonces es una situación de ciclo de vida del producto. Por ejemplo, el gerente podría estar interesado en cuánto tiempo va a tomar para que inicie la venta fuerte de ese producto, cuánto tiempo va a durar para que se dé un crecimiento rápido en las ventas, en qué momento se van a estabilizar dichas ventas y lo más importante, cuál sería la forma funcional de la curva que se va a utilizar, ¿no? En este sentido, lo que se hace es prácticamente auxiliarse de algún experto que tenga información sobre ese tipo de producto. El problema realmente que se tiene acá es qué tipo de curva se va a aplicar para ese pronóstico, puesto que necesitamos reflejar un método gráfico para poder ver cómo se van a ver los cambios en esa demanda o en esas ventas futuras. Entonces lo que se hace realmente es que se aplican ciertas curvas. Por ejemplo, la curva S es una curva muy famosa que se utiliza en el área de ventas, lo que no implica que se puedan utilizar curvas exponenciales o curvas logarítmicas de acuerdo prácticamente al criterio del experto, ¿no? Entonces este método de ajuste de curva pues es un método muy subjetivo. Hablemos del método Delphi. Este método pues también se aplica con expertos y precisamente cuando no se tienen datos. Por ejemplo, a una empresa le puede interesar innovar en un producto o incorporar un producto nuevo a su cartera, aplicar un adelanto en un campo particular de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se hace es que se conforma un grupo de personas que son reconocidas en el campo de interés. Entonces, a todos ellos lo que se les hace es, se les envían formularios para que ellos hagan los pronósticos sobre la pregunta de interés que se tiene, ¿no? Este método Delphi lo que hace precisamente es eliminar los problemas de presión social y evitar pues aquellas discusiones que a veces son dominadas por un grupito o por un grupo de expertos. Es decir, alguien quiere prevalecer su opinión y a veces no se llega a ningún lado. Entonces lo que se hace prácticamente se les entrega un cuestionario a cada uno de estos especialistas o expertos que no están juntos, obviamente están separados, y estos especialistas contestan estos cuestionarios y los devuelven ya contestados, ¿no? Entonces el coordinador de estos grupos de expertos, al tener ese primer cuestionario completado, pues lo integra, todas las opiniones de estos expertos los integra en un solo documento y luego los envía de nuevo para que sean revisados nuevamente por todo el grupo de expertos. Esto evita que de alguna manera alguien esté criticando o no esté de acuerdo con alguna otra opinión de otro experto, ¿no? Entonces, luego que se envía de nuevo ese cuestionario, se recolecta de nuevo y así se está recopilando la información. Se ejecutan varias rondas
de manera que al final llegan a una conclusión común, ¿verdad? Que al final esto es lo que se va a convertir en el pronóstico. Entonces este método es muy utilizado en ciencias sociales y precisamente lo utilizan grandes corporaciones que quieren incorporar nuevos productos en un mercado específico, ¿no? Y el análisis de escenario, pues igual es prácticamente incorporar a expertos en la materia para que emitan sus pronósticos, y en ese sentido se plantean varios escenarios: un escenario óptimo, un escenario intermedio o realista y un escenario pesimista, ¿no? Con determinados valores o rangos, de manera que la persona que esté interesada en ese pronóstico pues sepa cuáles son los diferentes escenarios que se pueden plantear. Por el lado de los métodos cuantitativos, pues aquí tenemos dos agrupamientos: los modelos univariantes y los métodos causales, ¿no? Los métodos univariantes pues prácticamente son técnicas cuantitativas que se utilizan para predecir y requieren del análisis de información de datos del pasado, ¿no? Entonces significa que valores futuros, pronosticar valores futuros se basan en valores del pasado, ¿no? Y los modelos causales, pues de alguna manera estos son los que involucran variables dependientes, variables independientes, ¿verdad? Aquí sabemos que prácticamente buscamos evaluar cuál es el impacto que se puede dar en la variable dependiente a partir de variables independientes. Ahora, en estos modelos siempre recordemos que habrán variables que a lo mejor no van a estar afectando el desarrollo de los pronósticos, ¿no? Uno de ellos es los cambios que se puedan dar a una estrategia o cambios de timón que se puedan dar en la implementación de algún producto. Entonces, sin embargo, pues los métodos causales son muy importantes y hay una gama de aplicaciones. Específicamente aquí se da el tema de transferencia, los métodos de regresión dinámica, en la cual no solamente tenemos una causalidad desde la variable regresora a la variable dependiente, sino que también tenemos desde la variable dependiente a las variables regresoras. Entonces, este es un campo muy reciente de investigación y hay mucha investigación en este tema. Algo importante es que en ambos modelos se pueden generar estimaciones puntuales y también estimaciones de intervalo. Estimación de intervalo significa que podemos establecer intervalos de confianza con cierto grado de probabilidad, generalmente el 95%, para que se sepa en qué límite se mueve un pronóstico específico que uno ha realizado. Hablando de metodología para el análisis, en este apartado pues hay que señalar de que hacer un pronóstico precisamente es un arte, ¿no? Un arte porque se requiere de muchas habilidades, se requiere de muchas destrezas para poder ejecutar un modelo de pronóstico. Y también algo importante es que hay una gama de metodologías de pronóstico, desde los más intuitivos hasta muy sofisticados, ¿no? Los muy sofisticados, pues estamos hablando de funciones de transferencias, estamos hablando de sistemas dinámicos, cual pues muchas variables, esas variables que son llamadas series, son series de tiempo, donde se busca una relación causal de retroalimentación, ya sea desde X a Y o desde Y a X. Lo otro es que para plantear un modelo pues se debe depender de mucha experiencia, ¿no? Y también de juicio profesional, ¿no? Para determinar si voy a utilizar un modelo cualitativo o un modelo cuantitativo, aunque las barreras o las diferencias de estos dos métodos pues ya las vimos. Generalmente el cuantitativo significa buscar datos, tener datos y aplicar un modelo, ¿no? Ya de acuerdo al comportamiento de los datos. También hay que señalar que los pronósticos pues complementan el sentido común de las decisiones gerenciales, es decir, un gerente lo que requiere es lograr mejorar el rendimiento de su organización, ¿no? Y los pronósticos realmente le ayudan a evaluar los escenarios futuros dependiendo de la actividad que esta organización realice, ¿no? Algo importante también es que no hay un mejor modelo. Generalmente hay muchos modelos que se pueden establecer para un caso particular, y lo que hay que realizar es tener un buen juicio para seleccionar el modelo que tenga el menor error, y esto pues realmente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Finalmente decir que
La metodología de pronósticos pues, se basa en principios científicos, es decir, hay un proceso sistemático para poder encontrar el pronóstico especificado, ¿no? Se toma un modelo simple y que intente explicar el fenómeno, es decir, hay una realidad y lo que queremos es plantear cómo se comporta esa realidad a través de un modelo matemático. Entonces, hay un procedimiento sistemático para resolver un pronóstico y lo primero que surge es la definición del problema, ¿no? Es decir, ¿qué quiero resolver, ¿no? Y la problemática generalmente surge de las necesidades de las organizaciones. Por ejemplo, en el área económica se podría determinar, bueno, cómo impactan las importaciones y las exportaciones al Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Bueno, si voy a analizar esas variables, pues tengo que conocer exportaciones, importaciones, el PIB, y tengo que irme hacia atrás y conocer los datos históricos, ¿no? Es decir, tengo que recolectar datos y tengo que buscarlos en las fuentes que realmente tienen esos datos. Generalmente en los países sabemos que el Banco Central de Reserva es el que tiene información de series de datos que realmente podemos bajar, podemos trabajarla, ¿no? Luego, una vez hemos recolectado los datos, pues lo primero que hacemos es ver la gráfica, el comportamiento de esa serie de tiempo. Posteriormente comenzamos a hacer un análisis de esos datos, hacemos transformaciones de los datos si son necesarios, analizamos si realmente la serie es estacionaria o no es estacionaria. Si no es estacionaria, pues aplicamos algunas técnicas para a convertirlas en estacionarias. Y por supuesto, después, de acuerdo a la naturaleza de los datos, seleccionamos el modelo y realizamos el ajuste o las estimaciones respectivas, ¿no? Si esos datos o resultados pues, no me son favorables o no tienen algún sentido, pues algo habrá pasado. Entonces sigo analizando los datos. Una vez he realizado las estimaciones correspondientes, solucionar un pronóstico o resolver un pronóstico precisamente significa buscar un modelo matemático y determinar estimadores. Estos estimadores son los que realmente se verifican y estos deben de cumplir ciertos supuestos, ¿no? Posteriormente yo puedo validar este modelo. Validar el modelo significa, bueno, analizar un subconjunto de la data y luego generar esos estimadores y verificar si realmente el pronóstico se comporta como en la vida real. Es decir, agarro un subconjunto, lo ejecuto y los otros resultados que yo conozco de la serie los comparo con los pronósticos obtenidos en el primer periodo, por ejemplo, ¿no? Si ese subconjunto que yo he tomado e hice los pronósticos no coinciden con los datos reales que yo no he tocado en el ejemplo, en el análisis, por ejemplo, entonces algo habrá pasado, ¿no? Y si hay alguna coincidencia, significa que el modelo, pues de alguna manera me está generando la realidad o me está generando los pronósticos que realmente son válidos en ese periodo, ¿no? Y por ende yo podría pronosticar un periodo posterior, ¿no? Una vez yo tengo el modelo ya validado, pues lo implemento, lo ejecuto, almaceno ese modelo, ¿no? Me sirve ese modelo y luego lo podría seguir ejecutando cada año, cada periodo, cada vez que se van actualizando los datos. Y por supuesto, monitoreamos el desarrollo de ese modelo, ¿no? A lo mejor habrán variables que puedan cambiar ese pronóstico, entonces se necesitará hacer algún ajuste a este modelo, ¿no? Entonces, de manera muy general, esta es la metodología de pronósticos. Este es lo que realmente se sigue cuando uno quiere dar una solución a un problema en particular, ¿no? Cuando uno quiere encontrar. Esto es lo que realmente vamos a utilizar nosotros en nuestra tarea de investigación.